tenemos el placer de presentarles la fase 2 de nuestro diseño de carretera que une el poblado de Peña Blanca con el poblado del Rodeo. En esta parte de la entrega pues nos toca exponer pues un poco sobre el diseño horizontal de nuestra carretera. Como primer punto vamos a hablar de la curva espiral y la transición del peraltado. El alineamiento horizontal con curvas circulares simples está compuesto por tramos enlazados por arcos circulares. Un tramo recto presenta un radio de curvatura infinito, mientras que el arco circular presenta un radio de curvatura constante, lo que significa que entre el PC y PT de una curva circular se presenta un cambio brusco y puntual de la curvatura, ocasionando a su vez un cambio inmediato en la fuerza centrífuga. Lo anteriormente comentado obliga a que los conductores a desarrollar una trayectoria errónea durante un tramo de la vía, principalmente entre la entrada de la curva o la salida de la curva, mientras se asimila el cambio de dicha fuerza centrífuga. Por la razón expuesta anteriormente y otras que se tratarán más adelante, se ha hecho necesario implementar una curva de transición que permita un cambio gradual de curvatura entre una recta y una curva circular, mejorando de manera ostensible la comodidad, seguridad y estética de la vía, que también presenta algunas ventajas como que permite el cambio de curvatura gradual y como entre un elemento con un radio de curvatura infinito y un elemento con curvatura constante. Cuando se emplean solo líneas y arcos, este cambio se realiza de una manera puntual, ocasionando una incomodidad e inseguridad en los conductores. Permite también ajustar el trazado de la vía a la trayectoria recorrida por los vehículos en las curvas, evitando que estos pues invadan el carril contrario, y esto también brinda una mejor apariencia a la carretera. Y permite desarrollar la transición del peralte de forma que el valor de este con cualquier punto corresponda al requerido por la curva en dicho punto. Cuando se tienen alineamientos solo con líneas y arcos circulares, se tiene que en el punto de tangencia entre estos dos elementos se debe pasar de un peralte cero a un peralte requerido en la curva específica, de acuerdo al valor del radio y la fuerza centrífuga. Lo anterior obliga a que este cambio de peralte, que deba ser gradual, se desarrolle ya sea en la recta o en el arco circular o en ambos elementos. Cualquiera que sea la solución, genera problemas tanto de incomodidad como de seguridad. Si la transición del peralte se realiza en su totalidad en la recta, entonces se está generando cierto grado de incomodidad, ya que no se requiere peralte en una recta. Si se desarrolla la transición en la curva circular, entonces está generando inseguridad, ya que tanto a la entrada como a la salida de la curva se está suministrando un valor de peralte inferior al requerido. Además, esta solución no es posible en muchas ocasiones debido a que la longitud de la curva circular es relativamente corta. Si se combinan ambas soluciones anteriores, se está generando, aunque en menor proporción, cierto grado de incomodidad e inseguridad, ya que uno incrementa la visibilidad, permite reemplazar largas tangentes por curvas cómodas y facilita el cambio en el ancho de la calzada en curvas donde, de acuerdo con su radio principal, se requiere un ancho adicional, y este ancho adicional se denomina como sobreancho. Yo tengo que decir algunas diferencias sobre las curvas, sobre la utilización de curvas simples y la utilización de curvas circulares con espiral de transición. Cuando hablamos de curvas circulares simples nos referimos a las que se definen como arcos de circunferencia de un solo radio que son utilizados para unir dos alineamientos rectos de una vía. Esto lo único que significa es que son curvas que no amortiguan el cambio de dirección que se provoca al entrar de una recta a una curva de manera repentina en una vía. Sin embargo, las curvas de transición, de espiral de transición, como su nombre lo indica, provocan una transición entre la recta con radio infinito y la curva a la que va a entrar el vehículo. Debemos tener muy claro dos conceptos principales para el estudio de curvas en espiral. Estos conceptos principales serían la curvatura, que es lo que entendemos como el inverso del radio de la curva circular. En la recta la curvatura es cero porque el radio tiende a infinito, mientras que para una curva el radio RC se presenta en una curvatura igual a
el inverso del radio RC. Cuando un vehículo llega a una curva circular simple, experimenta una variación repentina de la curvatura de 0 a el radio RC inverso en el punto de inicio de la curva, o el punto que conocemos como PC, que se mantiene igual a lo largo de toda la curva hasta que termina de nuevo en el punto que conocemos como PT. El otro término que tenemos que conocer es la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad del vehículo e inversamente proporcional al radio de la curva. Cuando se ingresa en una curva también se presenta un cambio en la aceleración centrípeta, tanto en el PC como en el PT, pasando de una aceleración nula en recta a una aceleración definida en la curva del radio RC. Podemos decir, después de todo esto, que podemos hablar de que cuando uno conduce un vehículo, para hablarlo de manera más general, siente que se va a salir de la curva y reacciona aplicando la dirección hacia adentro de la curva con mayor vigor, provocando que la trayectoria que sigue el auto no describa en realidad una curva circular, causando además una situación de un potencial accidente, porque se invade el carril donde circulan los vehículos en sentido contrario. Para remediar esto, hemos optado por utilizar las curvas de transición entre la recta y la curva circular, las cuales apaciguan o amortiguan la sensación causada por la curvatura y por la aceleración centrípeta. Las curvas de transición, el principal objetivo con el que deben cumplir es la transición de la curvatura y de la aceleración centrípeta. Debe ser constante a lo largo del desarrollo de la curva de transición. Es decir, que debe disminuir el radio en una proporción constante a medida que avanza la curva, el tiempo que la aceleración centrípeta aumenta. Tomando en cuenta, luego de todo este estudio, los pros y contras que poseen cada una de estas curvas, hemos llegado a concluir que es muchísimo mejor para nuestro proyecto, para la vía que tenemos que construir, que le coloquemos curvas de transición en espiral, ya que estas permiten realizar mejores maniobras y limitan los riesgos de accidentes y facilitan el trabajo de los conductores a la hora de guiar los vehículos. La vía que nosotros diseñamos para nuestro proyecto posee varias curvas, en total son 8 curvas, y posee una velocidad de diseño relativamente alta, la cual es de 100 km por hora. Además es de un doble sentido, o sea, un solo sentido de ida y uno de vuelta. Por lo tanto, para disminuir los riesgos de posibles accidentes, nos es factible la utilización de curvas en espiral de transición, ya que estas amortiguan los efectos de la fuerza centrífuga producida por la velocidad de los vehículos a la hora de entrar repentinamente a una curva. Yo les voy a hablar sobre el sobreancho de la vía y su importancia. El sobreancho se introduce en las curvas horizontales para mantener las mismas condiciones de seguridad que en los tramos rectos en cuanto al cruce de vehículos de sentido contrario por las siguientes razones. El vehículo al descubrir la curva ocupa mayor ancho que en la tangente. Esto es debido a que las ruedas traseras recurren a una trayectoria ubicada en el interior de la descrita por las ruedas delanteras. Además, el extremo delantero izquierdo describe la trayectoria exterior del vehículo. La dificultad que experimentan los conductores para mantenerse en el eje de carril, debido a la menor facilidad de apreciar las posiciones relativas de su vehículo de entrar a la curva. Sabiendo que si un vehículo va bajando la velocidad, el sobreancho se podrá descubrir geométricamente, ya que el eje posterior es radial. Lo mismo ocurrirá cuando describiera una curva peralta a una velocidad de equilibrio de tal manera que la fuerza centrífuga queda completamente contrarrestada por la acción del peralte. En cambio, si la velocidad fuera menor o mayor que la velocidad de equilibrio, las ruedas traseras se moverían a lo largo
trayectoria más cerrada o abierta respectivamente. Por lo expuesto, la posición relativa de las ruedas traseras depende de la velocidad. No existe forma analítica de calcular el desplazamiento entre las trayectorias de las ruedas delanteras y las traseras, ya que en ello depende el ángulo de desviaje desarrollado por el vehículo. Para determinar el valor del sobreancho, debe elegirse el vehículo representativo o promedio del tránsito de la vía. Cuando el valor del sobreancho sea menor de 30 centímetros, no es obligatorio su aplicación. Hay que tomar en cuenta que si la curva horizontal consta de una espiral de transición, el sobreancho se reparte en ambas vías, y que si la curva horizontal no consta de una espiral de transición, el sobreancho se repartirá solo del lado interior de esta. Para el diseño de nuestra vía, lo mejor sería colocar sobreanchos en las curvas, ya que el conductor tomará las curvas con mayor comodidad, evitando altos riesgos de accidentes, puesto que esta es una vía diseñada para una velocidad de 100 km por hora. Bueno, le hablaré sobre la curva de espiral para nuestro diseño. ¿Qué tan necesario es la misma? Como manera introductoria, voy a comentarles sobre cómo se utilizaban estas curvas de espiral. Los ferrocarriles existieron mucho antes que los automóviles y por lo tanto los rieles fueron primero que las carreteras modernas. Antes existían caminos empedrados para diligencias y coches, que también requerían algo de ingeniería. Las curvas circulares en los ferrocarriles probablemente fueron las primeras que se ensayaron. Pronto se dieron cuenta los ingenieros de que las curvas circulares no solo hacían vibrar mucho ferrocarril, sino que era la causa de muchos descarrilamientos. Desde esa época existen las curvas espirales de transición para dar un peralte en forma progresiva y suave. Cuando un vehículo se desplaza por una recta, sus ocupantes solo perciben la sensación de movimiento hacia adelante, producida por la fuerza de impulsión del motor, y ocasionalmente la aceleración o desaceleración provocada por las maniobras de otros vehículos o por subidas o bajadas en el recorrido. De cualquier manera, el movimiento conserva una única dirección, sin provocar ninguna sensación de inseguridad debido a ello. Sin embargo, cuando el mismo vehículo se adentra a una curva horizontal, ocurre un fenómeno generalmente malinterpretado por los estudiosos de diseño de vías. Las curvas espirales de transición se utilizan para mejorar la comodidad y la seguridad de los usuarios en la carretera. Entre ellas, la más utilizada en el diseño de las vías es la espiral de Euler o Scottoide. En nuestro diseño, en nuestro proyecto, una curva de espiral es necesario por la comodidad entre las personas que viajan. Pero en este caso, nuestro proyecto no es doble vía y esta curva de espiral es más aplicada en doble vías. Pero sí es importante aplicarlo en nuestro proyecto para la mejor comodidad de los conductores. Que vamos a recordar un poco sobre qué es la curva horizontal y la curva vertical. La curva horizontal son los arcos de circunferencias de un solo radio que constituyen la proyección horizontal de las curvas reales o espaciales empleadas para unir dos tangentes o elementos rectos del alineamiento horizontal. Y la curva vertical son las que enlazan dos tangentes consecutivas del alineamiento vertical para que en su longitud se efectúe el paso gradual de la pendiente de la tangente de entrada a la de la tangente de salida. Para la curva horizontal, como vemos en la imagen del lado izquierdo, tenemos la representación gráfica y la señalización de los puntos PC y PT, como también de dónde se ubica la tangente, el ángulo, la cuerda, como también el radio. Entonces, del lado derecho tenemos la imagen donde hemos hecho el cálculo del radio mínimo. Para esto tenemos que en la curva 1 tenemos los ángulos de 25 grados, 23 minutos, 34 segundos, el de 25 grados, 22 minutos, 42 segundos y el de 28 grados, 15 minutos, 52 segundos.
La velocidad de diseño es de 100 kilómetros por hora, la pendiente es del 5% y procedemos a calcular el radio mínimo. Para esto colocamos la velocidad del diseño al cuadrado entre 127 por 0.01 por el 5% y esto nos da un total de 470 metros. Luego calculamos la tangente que nos da 89 metros, la cuerda que nos da 206,59 metros y la OM que nos da 11,49 metros. Luego hemos utilizado para la curva vertical las tablas que observamos aquí y la de la izquierda se utiliza para una cresta y la de la derecha para un valle. Entonces, para una cresta la tasa de curvatura vertical viene dada por 52 y su distancia de visibilidad del frenado por 185. Y para un valle la tasa de curvatura es de 45 y la distancia de visibilidad del frenado es de 185. En las curvas verticales aquí podemos observar del lado izquierdo la curva vertical 1 y del lado derecho la curva vertical 2. Utilizando también la velocidad de diseño de 100 km por hora con una pendiente del 5%, entonces procedemos a calcular la diferencia de pendiente tomando en cuenta la pendiente que tenemos de entrada y la pendiente que tenemos de salida. Una vez hemos calculado esto, calculamos la K para verificar que el diseño que hemos obtenido de las tablas sea el mismo que el que nosotros estemos calculando para evitar errores en los resultados. Luego buscamos la E máxima que nos dio 9.20 metros, la longitud de 157 metros, la X máxima de 36.4 metros y posteriormente entonces buscamos las estaciones y las elevaciones realizando las sumas y restas pertinentes. Lo mismo se hace en la curva vertical 2, solo que como es opuesta, se calcula la X mínima, la longitud mínima y la E mínima. Y este es el procedimiento que se lleva a cabo para realizar de forma manual cada una de las curvas verticales como curvas horizontales que posteriormente hemos verificado con los cálculos obtenidos por el Civil 3D. Voy a hacer la explicación de lo que es la parte de Civil 3D de nuestro proyecto de carreteras, que va desde el río Perequeté en Peñablancas hasta Polanco, hasta la zona de Polanco y el rodeo cerca de Capira. En la etapa 1 al final se hizo la creación de la superficie de trabajo y la creación del perfil. Posteriormente se realizaron los cálculos de curvas horizontales tomando en cuenta los datos arrojados por nuestras intersecciones, los PI, para la verificación, tanto lo que arrojaba el Civil como lo que hacíamos manualmente. Luego se realizó lo que fue el alineamiento vertical utilizando el perfil de nuestro alineamiento. ¿Cómo se realizó el alineamiento vertical? Mediante la herramienta de perfiles pusimos crear composición, seleccionamos nuestro perfil, lo pusimos a aceptar. Al salirnos esta barra de herramientas, aquí en la esquina izquierda nos sale la opción de dibujar tangentes, pero primeramente debemos hacer la configuración de nuestras curvas.
colocamos que las curvas se deben guiar utilizando como base el valor de K en lo que son los puntos convexos y de 45 en los puntos cóncavos o las curvas cóncavas. Estos valores salieron de la tabla que se encuentra en la AASHTO. En la página 110 se encuentra la de curvas convexas. Para velocidad de 100 km por hora tenemos que el valor de K es de 52, y para curvas cóncavas y 100 km por hora el valor de K es de 45. Luego de esto poníamos aceptar y poníamos dibujar tangentes con curvas. Posteriormente poníamos un punto de inicio, puede ser aquí o puede ser al otro lado de nuestro perfil. Luego hacíamos otro clic aquí donde queríamos que fuera nuestra curva y el Civil nos arrojaba lo que era nuestro valor de pendiente. En esta zona es 0.7% porque es próximo a donde está el puente, el cruce del río, y al momento del cruce del río debe ser lo más horizontal posible, entre 0.5% a 1% de pendiente. Luego tenemos una curva de 3.35%, subimos a 3%, una pendiente, vemos un poco de corte. Aquí vemos el largo de la curva, es de 325.22 metros. Las siguientes pendientes, aquí las vemos, hasta llegar a nuestro destino final con una pendiente del 5%. Para ver estos datos le hacemos clic a nuestra curva vertical y ponemos editor de geometría. Aquí a la derecha en la tablita esta podemos ver lo que son los datos de cada curva o cada pendiente. Aquí vemos en la primera estación de la curva, el primer tramo, la pendiente es de 0.70%. Vemos la A, que es el cambio de la pendiente entre la primera y la segunda, y vemos el valor de K asignado que se cumple. Nos menciona la longitud de la curva de la pendiente y nuestro radio de curva. Con estos datos nos sirve para verificar lo que es el cálculo manual. Posteriormente de esto hicimos lo que fue la verificación de que nuestras pendientes estuvieran entre el 3% y el 7%. Luego hicimos lo que fue el assembly o el ensamblaje de nuestra sección típica. Para esto utilizamos el manual del MOB, en el que una carretera de hormigón y una vía principal semirural construimos una carretera de sección típica de hormigón y 4 metros de ancho en cada carril. Para esto utilizamos lo que fue aquí en la sección de ensamblaje, crear ensamblaje, y creamos nuestro ensamblaje en esta parte. Aquí, luego de esto, entonces en la parte de las propiedades, nos salía lo que eran los valores de nuestra sección. Utilizando la tabla del MOB fuimos cambiando los valores de la sección. Aquí vemos lo que es el ancho del carril, la parte de la acera o el hombro, la cuneta y el talud de la cuneta. Este ensamblaje, esta sección se muestra alrededor de toda la carretera. Luego hicimos lo que fue como una especie de espejo para hacer la carretera completamente visualizada. Posteriormente
se realizó la obra lineal para ver todo lo que fue el alineamiento en sí de la sección a lo largo de nuestro alineamiento. Así visualizamos las partes de corte, las partes de relleno a lo largo de toda nuestra ruta de trabajo. Posteriormente se hizo la creación de lo que fue las secciones, los perfiles de las secciones. Como vemos en esta zona, es una zona de relleno. Esta zona es un poco de corte. Acá más abajo podemos ver una parte de corte, al igual que en esta zona de acá vemos que hay bastante corte. Aquí está nuestra sección, nuestra carretera, nuestro hombro, nuestra cuneta y el talud que debemos hacer para garantizar que no hayan derrumbes. Aquí vemos otras partes de corte. Todas estas son las secciones que nos arrojó el civil. Esta parte aquí es de relleno, como vemos, está por encima de la superficie del perfil, y aquí está lo que es la cuneta. Hay otra parte que es de relleno, como se puede observar, la carpeta asfáltica o de hormigón. Acá también tenemos parte de relleno. Y así fue a lo largo de toda nuestra ruta hasta terminar. Para visualizar en nuestra alineación vertical lo que son las partes de corte y relleno, también podemos aquí en la parte de propiedades de visualización del perfil, hacemos clic en la parte de las propiedades. Y aquí podemos ver lo que es para sombrear la opción de la parte de desmonte, la vamos a añadir, y la parte de terraplén, que sería la de relleno. Ponemos aceptar y en este caso podemos observar lo que está por debajo de la línea de nuestra pendiente. Nuestro alineamiento vertical es la parte que va de relleno, y la que está por encima de nuestra línea es la que va de corte. Aquí vemos un poco de corte, un poco de relleno. Aquí en esta loma vemos cómo se hace el corte a lo largo que va subiendo las pendientes. En toda esta zona hay que hacer un corte para que la loma quede más o menos así como está nuestra calle. Esta tierra que se usa se quita aquí, la utilizamos entonces para rellenar en esta zona y rellenar en esta zona de acá. Esta parte de aquí también volvemos a hacer un poco de corte, un poco de relleno. Aquí nuevamente hacemos corte, volvemos y hacemos otro relleno, y en esta zona hacemos bastante corte para luego finalizar con un relleno en esta zona para nivelar nuestro terreno y tener una pendiente del 5%. La compensación de lo que es el corte y relleno se ve bastante notable. No es exagerada de que haya más relleno que más corte, o más corte que más relleno. Es bastante compensativa una con la otra. Y bueno, esta sería nuestra obra lineal. Y como vemos, la vegetación 0K más 00, 0K más 20, 0K más 040, 0K más 060 y así. Las estaciones están puestas a cada 20 metros. Aquí vemos todo el trayecto
nuestra segunda curva. Esta es nuestra segunda curva. Vemos que pasa por aquí por las zonas de las curvas de niveles donde hay un poco de corte y relleno. Esta parte es de bastante relleno. Vemos una zona bastante recta hasta que llegamos a nuestra tercera curva horizontal, y nuestra cuarta curva horizontal.